los principales órganos responsables de la excreción de los medicamentos son el riñón, el circuito enterohepático, el intestino y la leche materna. Esta última toma vital importancia porque las concentraciones de fármaco en la leche pueden producir efectos adversos importantes en el lactante que pueden repercutir en su crecimiento y desarrollo. Antes de iniciar con la principal vía de eliminación, que es la renal, como mencionaba anteriormente, me gustaría ver otros órganos que también son responsables de la eliminación de concentraciones de fármaco, muy pequeñas estas sí, pero que toman vital importancia en algunos casos. Por ejemplo, a nivel pulmonar, la eliminación de los anestésicos inhalatorios es fundamental. Aquí ustedes recuerden que la vía inhalatoria, la vía de administración inhalatoria, es la vía de entrada de este grupo de fármacos y al mismo tiempo es la vía de eliminación. También los líquidos volátiles tipo sevoflurano, por ejemplo, se eliminan por esta vía. Y es necesario conocer la relación que guardan en la concentración en sangre, la concentración en pulmón, para conocer el porcentaje de fármaco que se elimina por esta vía. El segundo es la vía biliar. Aquí, básicamente, es la vía de eliminación de los fármacos que generalmente son biotransformados a nivel hepático. Del hepatocito pasa a las vías biliares para de ahí llegar al intestino. Aquí una parte, vale la pena mencionarlo, puede ser reabsorbida en el organismo, pero el resto del fármaco es eliminado vía intestinal. Fármacos como la eritromicina, la ceftriaxona, las quinolonas, por ejemplo, son fármacos que utilizan esta vía para producir su efecto terapéutico. La saliva también es una vía de excreción de medicamentos y aquí toma vital importancia la fenitoína, y aquí en dos sentidos. La fenitoína alcanza concentraciones importantes en saliva y aquí produce reacciones adversas. La hiperplasia gingival es producto de la eliminación de la fenitoína por saliva. Es una reacción adversa que se presenta por el uso crónico de este medicamento. Pero al mismo tiempo, en algunas situaciones, nos puede servir para hacer el seguimiento farmacológico, es decir, conocer las concentraciones de manera indirecta que se encuentran en la sangre. La piel, como ya habíamos mencionado en la parte de distribución, los azoles tipo itraconazol, ketoconazol, tienen preferencia por la quinatina. Aquí vamos a ver, producen su efecto terapéutico, antimicótico, pero al mismo tiempo es la vía que están utilizando para eliminarse del organismo. Y finalmente la lágrima. Aquí sobre todo rifampicina es importante resaltarla. ¿Por qué? Porque la rifampicina tiende a producir una coloración rojiza de todas las secreciones. En algunos casos esto puede asustar a nuestros pacientes si no son previamente informados, lo cual puede ocasionar que suspendan el tratamiento. Y ustedes saben que en el tratamiento de la tuberculosis es necesario la adherencia terapéutica para tener una respuesta antituberculosa adecuada. Aquí la rifampicina se puede eliminar por lágrima. Esta coloración rojiza puede asustar a nuestros pacientes, ocasionando que suspendan el medicamento. Pasemos a la última, que es la leche materna. Aquí las concentraciones de fármaco son muy pequeñas, pero suficientes para producir efectos adversos en el lactante. Aquí grupos de medicamentos como por ejemplo las benzodiazepinas son capaces de producir sedación, somnolencia en nuestros bebés por la cantidad, aunque sea pequeña, pero sí suficiente para alcanzar concentraciones terapéuticas en el lactante. Vale la pena resaltar dentro de este grupo la ergotamina, un efecto adverso de la ergotamina. Una mamá que puede tener un cuadro migrañoso toma ergotamina y al absorberse vía intestino del bebé puede producir crisis convulsivas. Como ustedes ven, las cantidades de fármaco que se eliminan por leche materna son insignificantes, sí,
para la excreción del fármaco en la madre, pero suficientes para producir efectos adversos. La vía renal es la principal vía de eliminación de los fármacos. Como mencionamos, entre el 80% de los fármacos se eliminan por esta vía, ya sea en forma de principio activo, de fármaco, o de los metabolitos, conjugados o oxidados. Aquí básicamente participan tres procesos: la filtración glomerular, la secreción tubular activa y un proceso que hay que tomarlo en cuenta, la reabsorción tubular pasiva. Esta última, como ustedes ven, va a permitir que el fármaco reingrese nuevamente al organismo. Como vamos a ver más adelante, el pH de la orina juega un papel fundamental. La filtración glomerular requiere, para que los fármacos se eliminen por esta vía, básicamente de dos cosas: que el fármaco se encuentre libre, es decir, no unido a proteínas plasmáticas, y de bajo peso molecular. Como ustedes saben, la filtración es un proceso de translocación donde el tamaño del poro debe de ser por abajo de 7 a 10 Armstrong. Entonces, moléculas mayores a este tamaño difícilmente se van a poder eliminar por filtración glomerular. Y otro parámetro que también vale la pena resaltar es el flujo sanguíneo. Ustedes recuerden que la disminución del flujo sanguíneo puede repercutir en el porcentaje de fármaco que se elimina por vía filtración glomerular. La otra vía fundamental y que permite la salida del fármaco en el organismo es la secreción tubular activa. Aquí, como su nombre lo indica, requiere de transporte activo, es decir, gasto de energía y unión a proteínas plasmáticas. Aquí sí, hasta las moléculas que no quieran salir por transporte activo, el organismo las va a eliminar. Pero además, vamos a ver que dentro de la secreción tubular activa también se van a excretar el fármaco no ionizado y el fármaco ionizado o sus metabolitos, como metabolitos generalmente conjugados con ácido glucurónido. El conjunto de la filtración glomerular y la secreción tubular activa nos va a dar el porcentaje total de medicamento excretado por vía renal. Generalmente esta se lleva a cabo en el glomérulo y en el túbulo contorneado proximal. La reabsorción, en cambio, se lleva en el túbulo contorneado distal. Aquí, el pH, como mencionamos, va a modificar el porcentaje de fármaco eliminado. Ustedes saben, la orina generalmente tiene un pH de 5 a 6. Por lo tanto, las moléculas de fármacos ácidos van a tender a ser reabsorbidos, a diferencia de los fármacos básicos que van a tender a ionizarse y por lo tanto favorecer su eliminación. Un factor fundamental de la excreción de medicamentos es en toxicología. En situaciones de intoxicaciones por fármacos ácidos, necesitamos dentro del tratamiento de medidas generales la alcalinización de la orina. Este hecho con bicarbonato nos va a permitir que estas moléculas ácidas se ionicen y favorecemos su excreción. Por el contrario, intoxicaciones por fármacos básicos requerimos como una medida general la acidificación de la orina para también favorecer las moléculas ionizadas y así favorecer su eliminación. En este último caso, la acidificación con ácido ascórbico o ácido cítrico son suficientes para promover la eliminación. Como ustedes ven, el hecho de conocer cuál es la vía de excreción renal que utilizan los fármacos nos permite utilizarlo en el campo de la toxicología. Una medida tan simple como acidificar o alcalinizar la orina nos van a redundar en una mayor excreción del fármaco y por lo tanto disminuir los efectos tóxicos de estas sustancias. ¿Qué factores pueden influir en la excreción de medicamentos? De nuevo mencionemos
La edad es un factor fundamental. Y aquí, de nueva cuenta, los extremos de la vida toman vital importancia. En el caso de los recién nacidos, de los lactantes, la función renal generalmente está disminuida. El riñón es un órgano que tarda en madurar en los primeros meses de vida, por lo tanto la excreción, sobre todo la secreción tubular activa, se va a ver disminuida. Y en el caso de los ancianos, aquí el uso y sobre todo el abuso que se haya tenido a lo largo de la vida también va a afectar la excreción de medicamentos en los ancianos. Nuevamente resalto a ustedes la importancia de administrar este tipo de medicamentos de acuerdo a kilogramo de peso. Es decir, tanto en niños, en el campo de la pediatría, como de la geriatría, la administración de medicamentos debe de ser por kilogramo de peso para evitarnos reacciones adversas en este tipo de pacientes. Con respecto al sexo, realmente también, nueva cuenta, la función renal en las mujeres se encuentra disminuido o en presencia de situaciones que pueden favorecer complicaciones. Aquí, sobre todo las que están relacionadas con infecciones urinarias, que son mucho más frecuentes en las mujeres y que pueden ocasionar daños renales que muchas veces tienen consecuencias a nivel renal, como es la pielonefritis. Dentro de las enfermedades renales, aquellas que cursan con daño en el glomérulo van a afectar principalmente la filtración glomerular. Aquí tenemos enfermedades como la glomerulonefritis, la insuficiencia renal, que son enfermedades que ocasionan que disminuya la eliminación, en algunos casos, de algunos medicamentos. Por otro lado, de manera indirecta, las enfermedades cardiovasculares y enfermedades hepáticas también pueden afectar la eliminación de fármacos por vía renal al disminuir el flujo renal. Ustedes recordarán que para la filtración glomerular es necesario que el flujo renal se encuentre dentro de los parámetros normales para poder que el riñón filtre el metabolito o el fármaco libre que se encuentra en el plasma. Si el flujo sanguíneo se encuentra disminuido, esto va a ocasionar una disminución y por ende la excreción de los fármacos se va a ver disminuida. Y el último parámetro es la interacción de medicamentos. Aquí básicamente se va a ver afectada por aquellos medicamentos que se eliminen por secreción tubular activa. Como hemos mencionado, los fármacos que se eliminan por esta vía requieren de proteínas acarreadoras. Aquí lo que vamos a ver es que los fármacos que hemos administrado, que se eliminen a través de secreción tubular activa y utilicen la misma proteína acarreadora, van a competir por ella. Y aquí uno de ellos es el que gana finalmente, retrasando la eliminación del otro. Un ejemplo clásico es la penicilinas o beta-lactámicos con Probenecid. Aquí ambos medicamentos se eliminan en un 90% por secreción tubular activa, pero utilizan la misma proteína para eliminarse, la misma proteína cargadora para eliminarse. Aquí primero se elimina el Probenecid y después el beta-lactámico. Este es un buen ejemplo porque el hecho de que el antimicrobiano no se elimine me permite mantener concentraciones terapéuticas por más tiempo. Sin embargo, existen ejemplos donde no es adecuada. Aquí, por ejemplo, los opioides, que también se elimina en un porcentaje por secreción tubular activa, por el contrario, nos pueden producir concentraciones terapéuticas altas que pueden repercutir en efectos adversos. Como ustedes ven, es importante saber cuál es la vía de excreción que utilizan nuestros fármacos, filtración glomerular, secreción tubular activa, o si se requiere o si el fármaco sufre reabsorción tubular pasiva. En el embarazo también se ve modificado la excreción de medicamentos. Aquí tenemos un aumento en la producción de saliva, esto es importante sobre todo para pacientes con epilepsia que se embarazan, que están tomando
anticonvulsivantes del tipo de las fenitoínas, que como mencionamos anteriormente, un porcentaje se elimina por saliva y puede favorecer la presencia de hiperplasia gingival. Ya para la excreción de fármacos por vía renal, tenemos el flujo sanguíneo, se ve disminuido en un 30%, la filtración glomerular conforme avanza el embarazo también se ve disminuido por el crecimiento del bebé, puede llegar hasta en un 50%, y la misma función renal se puede disminuir en un 50%. ¿Esto qué me va a ocasionar en la mamá? Que la eliminación de los fármacos se vea disminuida, por lo tanto la vida media puede aumentar. Las concentraciones plasmáticas en el estado estacionario también pueden aumentar debido a que la eliminación se encuentra disminuida y la depuración se encuentre disminuida. Es decir, que la cantidad de fármaco eliminado por minuto se va a ver afectada, retardando su excreción. Como ven ustedes, la eliminación de los fármacos es fundamental en la terapéutica. Y esto toma vital importancia en dos situaciones: durante la lactancia, durante el embarazo, porque puede ocasionar en ambos casos efectos adversos importantes en el feto, en el recién nacido, que pueden repercutir en reacciones adversas que puedan afectar el crecimiento y desarrollo. Ahora bien, la eliminación de los fármacos es fundamental porque permite que el medicamento alcance concentraciones terapéuticas no deseadas en órganos y tejidos, favoreciendo la presencia de reacciones adversas. Al permanecer más tiempo en el organismo, me puede ocasionar reacciones adversas que en muchos de los casos pueden ser graves. Finalmente, un parámetro que nos permite conocer con qué velocidad se eliminan los fármacos en el organismo es la vida media. ¿Qué es la vida media? La vida media es el porcentaje de fármaco que se elimina de manera constante en el tiempo. Ahí tenemos una fórmula que nos permite identificarla, pero aquí ven ustedes lo más importante. Si yo tengo un medicamento que se administra por vía intravenosa, yo voy a tener un 100% del fármaco en el organismo. Vamos a suponer que este medicamento se elimina cada 4 horas. A las 4 horas tenemos un 50%, a las 4 horas, es decir, a las 8, un 25%. Es decir, el fármaco de manera constante, cada 4 horas en este ejemplo, se está eliminando el 50% del fármaco. Esto sobre todo se presenta con medicamentos que siguen una cinética lineal, como lo muestra la gráfica. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esto? Que nosotros podemos conocer el tiempo en el cual el fármaco va a permanecer en nuestro organismo. En esta transparencia nosotros vemos, por ejemplo, este medicamento que tiene una vida media de 4 horas, lo vamos a poner de manera teórica: concentración o porcentaje de fármaco en plasma, porcentaje de fármaco eliminado. Como ustedes ven, 0 vidas medias me representa el 100% del fármaco en el plasma. Cuando ha pasado una vida media, se ha eliminado el 50%. Es decir, todos los medicamentos en la primera vida media se elimina el 50%. En este caso es cada 4 horas, pero tenemos ejemplos de medicamentos que tienen vidas medias muy cortas o vidas medias muy largas. Por ejemplo, nitroglicerina, que yo mencionaba, se elimina tiene una vida media de 6 minutos a 10 minutos. Entonces, a la hora que yo doy nitroglicerina, a los 10 minutos, vamos al valor más alto, a los 10 minutos el 50% del fármaco ha sido eliminado. Ahora bien, en la segunda vida media se elimina un 25, es decir, el 50% de esto es 25, teniendo un porcentaje total del 75% de fármaco eliminado. Ven ustedes hasta el final de la tabla. Después de 7 vidas medias, se ha eliminado el 99.21% de fármaco en el organismo. ¿Esto qué nos indica? Que después de 7 vidas medias podemos decir que el medicamento ha sido eliminado totalmente del organismo.
Otro factor importante de conocer este parámetro farmacocinético es cuando yo deseo cambiar a otra terapéutica, pero para evitar una interacción farmacológica, yo debo de permitir que el fármaco, el primer medicamento, sea eliminado totalmente del organismo para poder iniciar el segundo. Porque si no, existe la posibilidad de que se lleve a cabo una interacción farmacológica en el momento en que un fármaco está eliminándose y el otro medicamento está en un proceso de absorción. ¿Cuál es la segunda utilidad de la vida media? La segunda utilidad de la vida media es que nos permite establecer el intervalo de administración de los fármacos, es decir, cada cuándo se debe de administrar un medicamento, cada 8, cada 12, cada 24 horas. En términos generales, se dice que un fármaco se encuentra dentro de concentraciones terapéuticas dentro de las 2 primeras vidas medias, es decir, cuando el fármaco tiene una concentración en plasma del 50 o 25%. Recuerden ustedes que lo importante dentro de la farmacocinética es mantener concentraciones plasmáticas dentro del rango terapéutico. Como ustedes ven en esta transparencia, la dosis me debe permitir tener una concentración terapéutica y la función del intervalo de administración es mantener esa concentración terapéutica que me permita resolver el padecimiento que tiene mi paciente. Hay 2 situaciones que ustedes deben de considerar: la subdosis, cuando damos concentraciones que es por abajo del rango terapéutico, y la sobredosis, que más bien nos van a ocasionar efectos toxicológicos que pueden ser no letales y letales. Aquí toma vital importancia el concepto de vida media, el que yo pueda establecer el cada cuándo administrar un medicamento, es decir, el intervalo de administración nos va a producir concentraciones en el estado estacionario y por ende un efecto terapéutico de manera constante dentro de la célula o del tejido donde se quiera producir el efecto farmacológico. Pongamos un ejemplo de la utilidad de conocer los parámetros farmacocinéticos una vez que hemos revisado el proceso de absorción, de distribución, de biotransformación y de excreción de los fármacos. Aquí presento a ustedes al grupo de 2 antianginosos. Tenemos el 5-mononitrato de isosorbide y la nitroglicerina. Veamos, por ejemplo, el concepto de biodisponibilidad. Aquí vemos que el isosorbide se absorbe en un 93%, a diferencia de la nitroglicerina que solo se absorbe un 38%. Como ustedes ven, este simple parámetro de biodisponibilidad ya me está orientando a cuál es la vía de administración que se recomienda para este medicamento. El mononitrato de isosorbide es un medicamento que se debe de dar por vía oral. En cambio, la nitroglicerina, al tener un porcentaje del 38%, me está indicando que sufre efecto del primer paso, que casi el 60% o un poquito más del 60% del fármaco está siendo biotransformado antes de alcanzar concentraciones terapéuticas en el organismo. Por eso, la vía de administración de la nitroglicerina puede ser por vía sublingual o transdérmica a través del parche, sobre todo para mantener concentraciones terapéuticas por más tiempo y sobre todo evitar el paso a través del hígado. El siguiente parámetro es la unión a proteínas plasmáticas. Aquí tenemos 2 medicamentos que se unen en 0% a proteínas plasmáticas, albúmina, globulinas, etc. Este parámetro, ¿qué información nos está dando? Que lo podemos administrar con otros medicamentos que se unan altamente a proteínas plasmáticas. Realmente no se afecta la distribución, pero al mismo tiempo nos está indicando que alcanza concentraciones importantes en todos los órganos y tejidos. El siguiente parámetro es la excreción urinaria. Como ven ustedes, ambos medicamentos se excretan en porcentajes muy bajos por vía renal. ¿Esto qué nos está indicando?
que la principal vía de eliminación de estos fármacos es por biotransformación hepática. Aquí vale la pena resaltar dos aspectos. Los fármacos solamente se pueden eliminar por dos vías, o por biotransformación hepática o por excreción principalmente renal. Entonces, si yo tengo la excreción urinaria, el porcentaje de fármaco que se elimina por vía renal y este valor es muy bajo, uno debe de inferir que la vía que está utilizando este fármaco es por biotransformación hepática. El otro parámetro es el volumen de distribución. Si ustedes ven, habíamos dicho que se une muy poco a proteínas plasmáticas. Por lo tanto, uno infiere que este medicamento se distribuye en el agua corporal total. Y eso lo vemos con el volumen aparente de distribución. Entonces recordarán, por arriba de 0.20 centésimas nos indica que el fármaco está en todo el organismo, agua corporal total. Aquí tenemos 0.79 centésimas y 3.3 con la nitroglicerina, que me indica que se distribuyen ampliamente en todo el organismo. La depuración por mililitro minuto kilogramo de peso es mucho más baja en el mononitrato de isosorbide, me voy a adelantar un poquito, que ustedes vean está reflejada en la vida media, tiene una vida media de 4 horas. En cambio, la depuración, la cantidad con la cual el fármaco es eliminado en el organismo, para el caso de la nitroglicerina, que es muy alta, 230 mililitros por minuto, vean ustedes cómo la vida media es de 2.3 minutos, realmente es muy pequeña. Esto nos indica, y es fundamental que tomemos en cuenta, que después de 14 minutos el fármaco, podemos decir, ha sido totalmente eliminado en el organismo. A diferencia del mononitrato de isosorbide, que requiere, cuando menos en la primera vida media, de 4.4 horas, para decir que se ha eliminado el 50%. Y un último dato, para tener la transparencia completa, es la concentración terapéutica efectiva que se requiere para producir este efecto antianginoso. Requerimos de 100 nanogramos por mililitro con mononitrato de isosorbide y de 1.2 a 11 con nitroglicerina. El objetivo de estos parámetros farmacocinéticos es mantener concentraciones dentro de estos parámetros para tener un efecto antianginoso. Como ustedes ven, el conocer las características farmacocinéticas de los fármacos nos permite conocer el comportamiento que sigue esta sustancia dentro del organismo. Nosotros podemos conocer perfectamente bien por dónde anda el medicamento y saber si está produciendo o no su efecto terapéutico. Finalmente, pongo otro mucho más rápido, la heparina versus la warfarina. Aquí tenemos un medicamento que ustedes ven por vía oral, la heparina no se absorbe. Entonces, quien quiera dar heparina por vía oral, sabemos que no va a alcanzar concentraciones terapéuticas, a diferencia de la warfarina, que se absorbe un 100%. La unión a proteínas plasmáticas, a diferencia de los antianginosos que veíamos, es extenso, más del 90% en ambos casos. Aquí lo que nos está indicando este parámetro farmacocinético es que debemos de tener mucho cuidado en administrarlos con otros medicamentos que tengan alta unión a proteínas. ¿Por qué? Porque van a ser desplazados y esto nos puede ocasionar efectos adversos, sobre todo hemorragias, al tener una mayor proporción de fármaco libre, warfarina o heparina en el organismo. También su excreción urinaria es muy pequeña, lo cual nos indica que estos dos medicamentos se eliminan principalmente por biotransformación hepática. Su depuración y su volumen de distribución, ya veíamos que la heparina es en el espacio intravascular, la warfarina también tiene un menor al 6 centésimas, por lo tanto también nos está indicando que que se distribuye en la vía intravascular. La vida media, vean ustedes, la heparina es una vida media muy rápida, en cambio la warfarina tiene 37 horas para ser eliminada en su primera vida media. En cambio heparina, 1.5. ¿Cuáles son las concentraciones efectivas que debemos de alcanzar, que estas características farmacocinéticas deben de permitirnos mantener? De 0.3 a 0.7 unidades por mililitro
en cambio con warfarina de 2.2 nanogramos por mililitro. Como ustedes ven, el conocer las características farmacocinéticas de nuestros medicamentos nos permite conocer el comportamiento del fármaco en el organismo y así poder saber qué factores pueden o no afectar la concentración plasmática en el organismo y por ende el efecto terapéutico. Como ven, la farmacocinética de los medicamentos es fundamental para poder iniciar una terapéutica individualizada, razonada en nuestros pacientes. El prescribir sin las bases farmacológicas nos va a llevar necesariamente al fracaso terapéutico, a la falla terapéutica o, en el peor de los casos, a reacciones adversas que pueden afectar a nuestros pacientes. Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Nacional de Educación Médica Continua por haberme invitado a platicar sobre aspectos farmacocinéticos de los medicamentos en este diplomado. Muchísimas gracias.